Muy buenos días, mi nombre es Indiana Carrillo Masí y yo les voy a hablar sobre la vida y trayectoria de Franz Kafka. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en el seno de una familia judía, con un buen sustento económico de habla alemana. Kafka era el hermano mayor de 6 y solamente él y 3 de sus hermanas llegaron hasta la vida adulta. Él tenía un padre muy autoritario que era un dirigente comercial y no tenía estudios, mientras que su madre era una persona callada, tímida y muy culta. Kafka sufrió psicológicamente por la personalidad autoritaria de su padre, lo que se vio plasmado en la carta al padre que se escribió en 1919, pero que nunca llegó a ser enviada a su destinatario. Como ya habíamos hablado en clases anteriores, Franz Kafka tuvo varias relaciones y se comprometió 4 veces, pero ninguno de sus compromisos terminó en matrimonio. Kafka nunca se casó. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, Kafka fue reclutado y eximido por su trabajo. En el 1917 intentó reincorporarse, pero fue diagnosticado con tuberculosis, enfermedad que padeció hasta su dolorosa muerte el 3 de junio de 1924 con tan solo 41 años. Los pocos textos publicados de Kafka fueron conocidos por sus amigos y su círculo de admiradores vanguardistas. La fama de Kafka llegó después de su muerte, ya que su amigo Max Brod decidió oponerse totalmente al testamento de Kafka, donde le pedía a él que básicamente quemara todos sus escritos. Brod decidió, además de transcribirlos, publicarlos. Les voy a mencionar la relación padre e hijo que tenía Franz Kafka, que se presenta tanto en el libro La Metamorfosis como en la vida real. Como ya sabemos, Franz Kafka no tuvo padres que estuvieron 100% presentes en su vida, y esto creó un desarrollo normal en la imaginación de él. Frank, cuando pequeño, su padre lo obligó a estudiar a lo que no creía y se graduó tardíamente, y además estudiaba en un centro de seguros donde era completamente infeliz. Y esto pasa también con Gregorio en el libro, que textualmente él decía que si podía renunciar a su trabajo lo haría felizmente, ya que solamente estaba trabajando ahí para pagar las deudas de su padre. Me imagino que te preguntas, ¿por qué Franz Kafka en el libro decidió escoger un insecto? Normalmente escogemos perros, gatos, leones, pero como ya sabemos, Kafka era una persona tímida, sin autoridad y no le gustaba contradecir a las personas, aunque eso le provoca infidelidad. Por esta misma razón, Kafka decidió elegir un insecto. Es algo pequeño que en un entorno tan grande no tiene palabra, no tiene autoridad, y por esta razón Kafka decidió elegir un insecto, porque lo representaba tal como era en la vida real. Mi nombre es Gonzalo y yo voy a hablar sobre la formación de Kafka y su relación con el libro. Sus autores favoritos de su infancia eran Dickens, Cervantes y Goethe. En su adolescencia leía ávidamente a Darwin y a Haeckel. Sentía verdadero entusiasmo sobre el socialismo y el ateísmo. A los 14 años, él realizó su primer intento como escritor y al final terminó destruyéndolo porque no le gustaba. En su juventud, él comenzó a escribir tras abandonar la compañía de seguros en la que trabajaba. Después consiguió un trabajo un poco más cómodo que le permitía trabajar y también poder escribir, en el cual él logró desempeñar o desarrollar con competencias y lograr ascender como escritor. Ya después, cuando se convirtió en adulto, tomó su vida adulta, Kafka tomó más conciencia como escritor y escribió en 8 horas El juicio. Les voy a hablar sobre su proyección en la obra. Como pudieron observar en la biografía, Kafka trabajaba no a tiempo completo, sino que trabajaba más por su padre y no tenía mucho tiempo para hacer su actividad favorita, por poder decirlo, que era leer y escribir. Algo parecido al personaje principal de su obra, que era Gregorio Samsa, que él era viajante y decía textualmente que él renunciaría si no fuese por su padre. Y él trabajó en un marco, o sea, realizó un marco, y eso hizo que él se sintiera orgulloso. La proyección de Kafka en sí es que él refleja la frustración que él tuvo para poder hacer valer su existencia
ante la opinión de sus padres. Por finalizar, mi opinión sobre la obra es que no me parece una obra mala, sino es algo que no leería dos veces, porque al principio es algo interesante, pero después me parece muy aburrido y para alguien como yo, que no lee frecuentemente, es un libro extremadamente complejo por su vocabulario, su contenido y por su manera de expresar las cosas. Sinceramente sentí que lo terminé por obligación más que por tener ganas de leerlo. Gracias. Buen día, mi nombre es Gabriela y yo voy a hablar sobre el tipo de novela, estilo y la corriente literaria que aborda la metamorfosis. Para empezar, la obra fue publicada en 1915, al inicio de la Primera Guerra Mundial y muy próxima a la Revolución Rusa, una época que estuvo marcada por los conflictos sociales, políticos y económicos, en la que el hombre moderno se enfrenta a diferentes cambios. Asimismo, surgen dilemas relacionados con el individualismo en un mundo moderno cada vez más deshumanizado. El autor pertenece al movimiento filosófico existencialismo. Además, tiene un estilo irónico en el que se mezclan con naturalidad, fantasía y realidad. El estilo del libro de la metamorfosis es sobrio y frío, capaz de transmitir los hechos más insólitos. El relato posee un estilo sencillo, preciso, formado por oraciones simples en el que predomina la coordinación sobre la subordinación. Se ha dicho que el estilo está influido por la prosa jurídica y documental, en la que Kafka redactaba sus informes como empleado. Es una novela corta que en cuanto a corrientes literarias participa de las características del expresionismo, el surrealismo y existencialismo. Por último, mi opinión sobre la metamorfosis. Desde mi punto de vista, es una novela muy peculiar y a su vez original porque no tiene la intención de explicar el porqué ni el cómo, solo el impacto de las circunstancias en el comportamiento de las personas. También me gustó mucho que el autor explica de manera metafórica lo que es la soledad, el rechazo de las personas por ser diferentes, y ya a nivel general esta novela captó mi atención desde un inicio por el título que tiene y pienso que atrapa al lector porque presenta la lucha del hombre ante un mundo que oprime y lo borra. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Luna y yo les voy a hablar sobre los aportes de Franz Kafka a la literatura. La principal aportación de Kafka a la literatura fue, sin lugar a dudas, que se alejó del realismo para enfocarse más en la narrativa parabólica y figurativa, que se caracterizaba más por la simbología y lo absurdo. Seguido de esto están sus libros, como son La Metamorfosis, publicada en 1915, Carta al Padre, publicada en 1919, El Castillo, publicado en 1922, Un artista del hambre, escrita en 1922 y publicada en 1924, y el Proceso, publicado en 1925. También está América o el Desaparecido, que comenzó a gestarse en 1911, pero fue terminada en el año 1912. Esta fue publicada de forma póstuma en el año 1927. Lamentablemente, la fama de este escritor surgió luego de su muerte, por lo cual nunca recibió un reconocimiento por su labor artística. Sin embargo, como una forma de homenajearlo, en 2001 la Sociedad de Franz Kafka en Praga entrega un premio literario que lleva su nombre. Pasando a mi opinión sobre el libro La Metamorfosis, este es uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Generalmente
a pesar de que es un buen libro, generalmente no sería el tipo de libro por el que yo optaría. No sería un libro que yo leería deliberadamente, ya que no es mi estilo. Tiene una historia un tanto triste, sin embargo refleja un mensaje profundo. Este refleja cómo algunos son explotados por sus familiares y cómo los seres humanos pueden ser macabros. Es un buen libro, pero como ya mencioné, no es mi tipo de libro, aunque fue muy interesante leerlo.